Hola, hola, buenas tardes a todos los que en estos momentos se están conectando, especialmente a mi familia, a mis amigos que dispusieron de su tiempo para venir a escuchar esta palabra, este pan espiritual que Dios tiene dispuestos a darnos a todos los que estamos dispuestos a escuchar y aprender de la palabra y de las promesas de Dios. Me siento muy feliz porque finalmente he podido cumplir con este propósito de este proyecto que hace mucho tenía en mente, y gracias a Dios pues que me motivó a abrir este canal para mis amigos, para mi familia, para mis sobrinos, para mis sobrinas, para mis hermanas, mis hermanos y todos aquellos que quieren aprender de la palabra de Dios, que quieren conocer de la Biblia, que quieren aprender a cómo leer la palabra, cómo desarrollar una relación con Dios, cómo acrecentar y aumentar nuestra fe, cómo aprender de las promesas que Dios tiene para nuestras vidas y para cambiar, mejorar, para restaurar nuestra alma, nuestros pensamientos, nuestros caminos. Así que ha sido esto un logro importante hoy, el día de hoy especialmente, porque hoy es el inicio a unos estudios y transmisiones que voy a estar haciendo para todos ustedes y que se conecten y se motiven a querer aprender cada día de la palabra de Dios. Así que yo me siento muy feliz por esto, y poder enseñarles a ustedes es un privilegio, no en mi nombre, sino en el nombre de Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y espero que ustedes aprendan mucho y que si tienen cualquier pregunta me las dejen en los comentarios, y que si tienen alguna sugerencia para algunos estudios que podamos estudiar más profundamente, pues también. Así que aquí estoy yo para poder ser una guía para el estudio de la palabra de nuestro Dios. Empezamos entrando en materia. Hoy vamos a aprender de un tema muy importante. Si vamos a aprender de la palabra de Dios, pues obviamente tenemos que mirar cuál es el personaje principal de las escrituras y cómo es su carácter. ¿Quién es ese Dios en el cual nosotros proclamamos creer? ¿Cuál es su carácter? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Qué quiere Dios para nosotros? ¿Cómo nos considera Dios? ¿Será que Dios es un Dios que está por allá en la eternidad, que realmente es como un Dios tan todopoderoso que lo consideramos como que está en el trono allá, y entonces la vida la hacemos independiente de Él, porque es prácticamente imposible que un Dios que está por allá venga hasta por acá? Entonces vamos a aprender cómo Dios se manifiesta, y todas las respuestas las vamos a estar encontrando en el libro sagrado de nuestro Dios. Así por eso todos tengan el libro sagrado de nuestro Dios, las Sagradas Escrituras, y vamos a estar aprendiendo a cómo manejar también las escrituras y encontrando los versículos y los capítulos. Ahora, empezamos con la primera pregunta de este estudio número 1. ¿Cuántos dioses hay? Entonces, para poder nosotros saber cuántos dioses hay, tenemos que tener una fuente. No es lo que yo, Lila, diga, no es lo que fulanito, sultanito, como me enseñaron, dijeron, no. Tiene que ser lo que está escrito en la fuente divina, porque ninguna enciclopedia, ningún libro de historia, ninguna fuente literaria nos va a venir a hablar con la certeza que Dios nos habla en su propia palabra y con su propia palabra. Por eso es la palabra de Dios. Entonces vamos a encontrar la fuente. No vamos a ser subjetivos con las respuestas. Pues yo creo, pues yo opino, pues yo pienso, pues a mí me enseñaron. No. Vamos a ser objetivos, y la objetividad proviene de las fuentes académicas, fuentes confiables, que nosotros sabemos que podemos confiar, valga la redundancia. Entonces,
la respuesta de cuántos dioses hay la encontramos en Efesios 4:6. Como lo repito, no es lo que yo diga, lo que dice la palabra de Dios. Y muchos dirán, bueno, pero ¿quién me puede asegurar que esa es la palabra de Dios y fue inspirada por Dios y no escrita por hombres? Pues el justo vivirá por la fe. Si Dios dice que esta es su palabra, es porque esta es su palabra. Punto. No hay otra cosa más que argumentar o cuestionar. Entonces, ¿cuántos dioses hay? Para empezar, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios su presencia en el Espíritu Santo. Siempre antes de leer la palabra y después debemos de hacer nuestra oración pidiendo el Espíritu Santo y la guianza del Espíritu Santo, que es Dios en el Espíritu. Ok. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Agradecemos, Señor, por estos momentos que has venido, Señor, a disponer en cada uno de estos corazones para el estudio de esta preciosa palabra. Te pido que los bendigas, que le bendigas su sabiduría, que nos limpies a todos con tu santa, preciosa sangre, que nos justifiques y que por medio de nuestro Señor Jesucristo y su sangre nos dignifiques a abrir este precioso libro y que los que están en estos momentos escuchando, Señor, no solamente se inspiren a escuchar, sino a abrir las escrituras, a escudriñarlas, a leerlas, Señor, y a confiar de que lo que dice tu palabra es real, es verdad, proviene de su preciosa boca, proviene de su precioso pensamiento, Señor. Te pido derrame tu Espíritu Santo en ellos para que no solamente lo tengan por escuchar y una lectura simplemente, Señor, sino que tu Espíritu Santo los motive a hacerlas con sus acciones, con sus pensamientos, en su día a día. Señor, transforma esas almas, transforma estos corazones que están aquí disponiendo de su tiempo para aprender, para desarrollar una relación contigo, Señor, y para poder corregir sus vidas de acuerdo y conforme a tu voluntad para la salvación y la vida eterna que nos has prometido, Señor. Gracias por tu amor, por tu Santo Espíritu, el cual lo rogamos para que se quede con nosotros y sea el quien nos guía, el quien nos dirige y el que nos alumbra nuestra mente, nuestra sabiduría, nuestros pensamientos abiertos a ti, Señor. Gracias por tanto amor, lo pedimos y lo rogamos y agradecemos en el nombre de nuestro amado Salvador Jesucristo, quien vive y quien reina por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, muchísimas gracias por este momento de oración. Ahorita sí vamos a entrar en materia. ¿Cuántos dioses hay? La respuesta la encontramos en Efesios 4, que es el capítulo, y el versículo es 6. Efesios capítulo 4, versículo 6. Para los que no saben cómo buscar, les doy dos sugerencias. La primera, que se vayan a la tabla de contenidos y ahí busquen Efesios rápidamente en el Nuevo Testamento y miren la página donde está. Y los que ya saben y tienen más o menos idea que es en la parte que es casi bien atrás finalizando de la Biblia porque es el Nuevo Testamento, ¿ok? Entonces, para los que están ahí buscando, en la parte de atrás casi al final. Y a la palabra escrita dice, ¿cuántos dioses hay? Entonces vamos a ver Efesios, que es lo primero que nosotros tenemos que buscar en la palabra 4:6 y dice, un Dios y Padre de todos, el cual está sobre todas las cosas y por todas las cosas y en todos nosotros. Así que existe un solo Dios, un solo Dios. Ese Dios está sobre todas las cosas. Y no solamente es un Dios, dice, es un Dios y un Padre de todos. O sea, no solamente es nuestro Dios, es también nuestro Padre, porque Él fue el que nos creó. Él fue el que, gracias a Él, nosotros nacimos y tenemos esta vida. Por eso es un Padre de todos. Por eso nos da el privilegio de llamarle Padre. Y entonces Él está sobre todas las cosas porque Él es el Dios soberano, Dios supremo, Dios del universo. Y está por todas las cosas porque si no fuera por Él no las tuviéramos.
y está en todos nosotros. O sea, por eso el Dios es un Dios omnipresente, omnipotente y omnisapiente. Él está en nosotros. Para los que tenemos una relación con Dios en la oración y somos temerosos de Él, es porque Él habita en nosotros. Él es lo que le llaman la voz de la conciencia, que es más, no es nada más y nada menos que el Espíritu Santo reinando y morando en nosotros. Por eso Él es el que nos da esa conciencia de saber que lo que estamos haciendo está bien hecho, o si lo hicimos mal, arrepentirnos, ir a su presencia, pedir perdón y corregir esos errores, esos pecados que nos matan, porque la paga del pecado es la muerte, y eso también lo vamos a estar estudiando. Ahorita que ya vimos cuántos dioses hay en Efesios 4:6, vamos a ver cuál es la naturaleza de Dios. Bueno, tenemos un solo Dios que está sobre todas las cosas, que está por todas las cosas y que está en nosotros como un Dios omnipresente, omnisapiente y omnipotente. Ahorita, ¿cuál es la naturaleza de Dios? ¿Será que Dios es tabla, es madera, es espíritu, es agua, es energía? ¿Qué será Dios? Yo, por ejemplo, mi naturaleza es ser carne y hueso. Esa es mi naturaleza, y sangre, como un ser humano, tangible, palpable y existente. Ahora, si Dios no está aquí, palpablemente como nosotros, pero aún así nos arrodillamos y empezamos como loros muchas veces a hablarle, pues digámoslo como loros, pero obviamente no somos como loros, sino como decir, empezamos a hablar y no tenemos a un Dios palpable, entonces ¿con quién es que nosotros estamos hablando? Entonces vamos a ver en San Juan 4:24, nos retrocedemos un poquito en la Biblia y miramos que está antes de Marcos, está San Juan, está Mateo, luego Marcos, y después de San Lucas, un poquito más de atrás de Efesios, está San Juan, y lo buscamos en el capítulo 4, en 4:24, que la palabra escrita dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Lo cual quiere decir que Dios es espíritu y los que le adoramos en espíritu y en verdad. Eso quiere decir que cuando nosotros vamos a hablar con Dios, a tener una relación con Dios, lo hacemos en la oración y lo hacemos en espíritu, de espíritu a espíritu. Ahorita que estaba orando, por ejemplo, yo cerré mis ojos y en fe sé que Dios me está escuchando en su espíritu, ¿sí? Y obviamente Dios va a responder, porque los que le hablamos y le adoramos en espíritu y en verdad lo hacemos. Y Él escucha esas oraciones que hacemos en espíritu y en verdad. Lo que también quiere decir que si Dios es espíritu y yo le adoro en espíritu, no necesito de un objeto tangible, palpable y físico al cual referirme mientras oro. No, digamos, una imagen o digamos una estructura que represente a Dios, que eso no es así, porque Dios es el Todopoderoso, que no se puede disminuir a cosas que son tan invaluables. Y yo sé que muchas personas dirán, no, pero es que yo cuando oro a Dios y yo pongo la vela y yo pongo una imagen y yo pongo ahí la, la imagen de Dios, ya sea en una estatua de madera o de yeso, de lo que sea, es que yo estoy representando ese amor que yo tengo por Dios. Sí, muy lindo y muy hermoso, lo que quiera, pero eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros le adoremos en espíritu y en verdad, y saber que Él es un Dios todopoderoso, que no necesitamos de tener algo al frente para tener esa certeza de que realmente Dios nos está escuchando. Usted, donde pueda que esté, donde quiera que esté, después de que eleve a Dios una oración en espíritu y en verdad, Él la va a escuchar. Y Dios no está en eso, Dios no está allí. Es que eso, yo sé que Dios no está allí, pero es que es para representar a Dios. No,
Dios no necesita representaciones. Dios está en su majestad, en su potencia, como un Dios todopoderoso en el reino de los cielos, escuchándolo. No tenemos necesidad de nada físico, palpable o tangible para saber que Dios nos está escuchando. Así que eso es muy importante. Los que le adoran a Dios en espíritu y en verdad le adoran. Según San Juan 4:24, que es la palabra de Dios inspirada al apóstol San Juan. ¿Cuáles son entonces las tres personas si hay un solo Dios, que es en espíritu y en verdad? ¿Cierto? Como lo acabamos de ver. Entonces, ¿cuáles son esas personas que representan a Dios en este mundo y en el universo? Porque nosotros como seres creados por Dios, y en la doctrina de nuestro Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, sabemos que Dios en su potencia está en los cielos como un solo Dios. Lo mismo que creen los musulmanes, lo mismo que creen los judíos, las únicas tres religiones monoteístas que hay en el mundo, la religión judía, la religión musulmana y la religión cristiana, ¿cierto? Hay un solo Dios, pero este Dios tiene tres funciones. Ahí es donde nosotros con los musulmanes tenemos ese malentendimiento, porque ellos dicen, ¿cómo usted va a decir que sí que hay un solo Dios, pero que hay al fin tres dioses? Al fin, que hay un solo Dios o tres dioses. Hay un solo Dios, que quede claro, es un solo Dios. Pero ese solo Dios tiene tres funciones. La primera es su gracia, darnos su gracia. Pero antes que todo es darnos su amor, su gracia y su perdón. Entonces, ¿quién nos da ese amor? ¿Quién nos da ese perdón? ¿Y quién nos da esa gracia? Ese solo Dios. Pero nosotros no podemos conocer el amor de Dios si no hubiera sido por nuestro Señor Jesucristo, porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, Él mismo, que vino a este mundo para darse a sí mismo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la gracia, ese es el gran amor de Dios. ¿Y cuál es la otra? El perdón. ¿Para qué? Para darnos vida eterna. Entonces las funciones son, de la primera persona la vamos a ver, vamos a leerlo, porque yo quiero que ustedes lo vayan y lo busquen en sus Biblias para que ustedes lo lean, porque está escrito. ¿Cuáles son las tres personas de la Trinidad? La encontramos en 2 Corintios, capítulo 13, versículos 14. En el Nuevo Testamento, en la parte trasera. 2 Corintios, y está en el capítulo 13, 14. 13, 14. 13, 14. La buscamos y dice, a la palabra escrita, la gracia, capítulo 2 de Corintios 13, versículos 13. La gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la participación del Espíritu Santo sean con todos ustedes. O sea, mire que ahí nos están hablando de tres funciones de ese solo Dios. Vimos la gracia del Señor Jesucristo, o sea, la gracia de Dios revelada en el Señor Jesucristo. Y ese es el amor de Dios y la participación, la comunión con el Espíritu Santo. Sean con todos ustedes. Entonces está la gracia de Dios, el amor de Dios, manifestada en la gracia. ¿Y qué es la gracia? La gracia es el regalo de Dios inmerecido a todos nosotros. ¿Cuál es ese regalo de Dios? Nuestro Señor Jesucristo, que vino a este mundo, a esta tierra, a darse a sí mismo para que nosotros pudiéramos vivir
a través de su crucifixión y de su muerte, a través de su sangre, ser limpios y restaurados y santificados para que esa relación con Dios se restaure. Así que por eso es la gracia del Señor Jesucristo, es ese regalo que Dios te da a ti y a mí, para nosotros poder ser salvos, para nosotros poder ser restaurados. La participación del Espíritu Santo es la comunión con Dios, porque el Espíritu Santo es el que está aquí. Él es el que nos motiva a hacer las cosas bien, Él es el que nos redarguye del pecado, o sea, Él es el que nos hace ser consciente de que nosotros somos seres pecadores, de que cometimos pecado, de que cometimos un error y que tenemos que arrepentirnos e ir ante Dios y pedir ese perdón. Porque eso es lo que Dios quiere, que nosotros reconozcamos que somos pecadores, que no somos perfectos, que esa relación que nosotros hemos dañado con Dios a través de todas las acciones horribles de pecado que hemos cometido pueden ser restauradas por medio de su amor y de la gracia que Él nos da a través de la comunión del Espíritu Santo. O sea que la función es el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión con el Espíritu Santo sean con todos ustedes. Quiere decir que es muy importante la comunión a través del Espíritu Santo con Dios. Dios está aquí en el Espíritu, por eso nosotros decimos que hay un Dios, pero Él está aquí en el Espíritu Santo y vino a este mundo con encarnado en nuestro Señor Jesucristo, que vino a mostrarnos ese amor infinito que Él tiene por nosotros, tanto así que se destronó de su reino y, digamos, no se destronó, sino que se rebajó a siervo, a venir a servir, a venir a morir por nosotros, a servir a esta raza humana como sacrificio, para que muriendo Él nosotros pudiéramos vivir y vivir eternamente. Entonces, sabemos, queda claro, sí, hay un solo Dios y ese solo Dios es Yahweh, es Jehová, es Yahweh. Yahweh en hebreo, Jehová, Jehová en inglés, Jehová en español, es un solo Dios. Y ese solo Dios tiene tres funciones en Jesucristo, que es la gracia por el Espíritu Santo, que es la comunión, que Él es el que está aquí, Él es el que está haciendo la obra, Él es el que te consuela cuando estás triste, Él es el que te dice, ve a Dios y pídele perdón y pídele restauración y pídele ayuda y pídele fortaleza, porque en Él es el que hay, en el que hay solución, en el que está la solución. Así que es un solo Dios, pero ese Dios tiene esas funciones de gracia, de amor, de salvación, de restauración.